tenemos que ser plurales, que tenemos que aceptar la diversidad. Ahora, los políticos de derecha y muchos comunicadores que son, o bien, como hablábamos antes, son perros de esos dueños de medios, o son ignorantes, ¿no? Directamente operan sobre esos miedos que están ahí, que son primordiales. Hubo una campaña histórica, una campaña que Bush padre le gana al representante demócrata en aquel entonces, que era Dukakis. ¿Y cómo le gana? Venía perdiendo la campaña. ¿Cómo la gana? La da vuelta presentando un caso de un señor que había salido preso, que él empezó a hablar de puertas giratorias porque entró y salió preso. Era un negro, justamente, y ese señor violó y asesinó a una mujer blanca. Esa es la pesadilla por excelencia que puede tener el pueblo americano, anglosajón, blanco y protestante, digamos. Esos miedos son los que hoy pueden estar activándose en paralelo, los miedos que tiene la ciudad argentina, cuando se invoca a una inmigración descontrolada. Claro, ¿no? Es que en realidad por eso me parece que esa definición de Macri en la conferencia de prensa, la primera conferencia de prensa que dio después de la ocupación del Parque Indoamericano, fue la primera definición política clara de su concepción de derecha, ¿no? Y que pivotea sobre un prejuicio social que está muy arraigado. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando Página 12 recién salía, había una docente que organizó a través del diario un concurso para que en las escuelas se tratara el tema de la discriminación, ¿no? Cómo trabajar con los chicos para evitar esto, para evitar desde chiquitos que se hiciera carne este prejuicio discriminatorio. Llamó una maestra en ese momento que era de una escuela que estaba cerca del Parque Indoamericano, casualmente. Entonces pide hablar con la coordinadora de este concurso y le dice si en lugar de presentarse con los alumnos de su grado, no se podía presentar con sus hijos, ¿no?, al concurso, para hablar sobre la discriminación. Porque en la escuela de ella estaba llena de bolitas que no entendían nada, ¿no? Y esta mujer lo planteaba en un concurso contra la discriminación. La más profunda inconsciencia de sí misma. De sí misma, claro. ¿Entendés? Era un racismo instintivo que lo tenía absolutamente naturalizado, que no se lo cuestionaba. Y vos, cuando uno ve las reacciones de ciertos sectores sociales, desde los más altos hasta los más bajos, que se sienten identificados con ese discurso discriminatorio, racista, condenatorio del otro como distinto, del otro morocho distinto y por lo tanto culpable, vos ves, bueno, cuán fuerte es ese prejuicio y cuánto falta por hacer todavía, ¿no? ¿Cuánto nos falta a nosotros modificar? Mira, en una oportunidad mi madre estaba muy enferma y yo tenía una empleada que era paraguaya. Y resulta que le llego un día a su casa y le digo, vos estás mal, ¿qué te pasa? Mamá está enferma en Paraguay. Y yo automáticamente dije, ¿por qué tiene madre? Me lo pregunté. Por suerte lo pude revertir rápidamente. Pero entonces, finalmente se solucionó. Le dije, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Querés que venga acá? ¿O querés ir para Paraguay? Se solucionó, estuvo todo bien. Pero lo que a mí primero me surgió es que en realidad uno desea que de pronto las personas que trabajan para uno realmente tengan cierta condición de esclavo en un punto. Es terrible lo que estoy diciendo, pero lo asumo como tal y lo asumo como... Habla de vos. Hay que luchar contra eso. Pero justamente uno tiene que luchar contra eso que tenemos muy adentro de nosotros mismos, ¿viste? Bueno, por eso lo terrible es que cuando un dirigente político legitima esa peor parte de la condición humana, ¿no? Y hace de eso un eje de campaña. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Me parece que dijo una vez Barenboim, en realidad refiriéndose a los israelíes y los palestinos, ¿no? Que a mí me quedó grabada porque me pareció muy inteligente, que siempre se habla de tolerancia cuando se habla de discriminación, y él decía que lo que había que tolerancia era muy poco y era impreciso, porque cuando uno tolera lo que no se banca. Es como un ejercicio de aguantar, claro, que lo que hay que hacer es conocer al otro. Bueno, lo vemos por acá, cuando salimos acá del canal, muchas veces vemos las chicas que trabajan en las casas por acá, las ves vestidas con el uniforme que le compran, como para diferenciar bien lo que son. Si vos le querés dar una ropa como para que no manchen la de ella o algo, comprale un jogging. No las vistas de mucama o el término mucama como vos querés. Si le querés dar ropa para que no la ensucien, comprale un jogging. Para mí, no las vistas. Porque eso es diferenciarle y hacer, bueno, ellas tienen su uniforme para que quede claro que no es de mi familia, sino que trabajan para mí. Claro. Fíjate que el tema, qué interesante, lo que contaste vos, Nora, que habla de la educación, que era de lo que estamos hablando. Hay una base en nosotros, yo soy más viejo que ustedes, tengo más base errónea
errónea que ustedes, cuando yo iba al colegio secundario, lo conté a lo mejor, porque uno se repite, tiene la misma cabeza y el mismo corazón siempre. Yo recuerdo que en la clase de religión, estoy hablando de los años 50, perdón, de los años 50. ¿Ya había cristianismo? No había, pero estaba el peronismo. Estaba el peronismo. En la clase de religión, aún en ese gobierno peronista, popular y nacional, los chicos judíos tenían que salir al patio. Y entonces todos los que estábamos allí asistíamos a la clase llamada religión, impuesta por el consenso educativo del momento, que se prolongó durante mucho tiempo, y los chicos judíos dando vueltas por el patio. En toda la escuela a lo mejor había más, en mi aula habría 2 o 3. Era curioso, nosotros viéndolos por la ventana, esta separación. Todos queriendo ser judíos, porque no fui judío, porque no fui judío. Es bueno el chiste. Pero no me hiciste, me mataste el remate. Eso se llama egoísmo de protagonismo. No sabía tu remate. Yo viví lo bueno mismo, saberlo. varias décadas después, 1, 2, no, viví lo mismo en mi colegio, sí. Yo también. Sí. Bueno, yo lo viví al revés, porque yo Porque tengo vos sos apellido ruso. judío. Yo tengo apellido judío, pero no soy judío. O sea, mi papá era judío, mi mamá no. Entonces soy un mestizo. Entonces, para los judíos no soy judío, y cada vez que un facho me decía judío, vos sos judío, qué sé yo, qué, me tenía que pelear. Y me peleaba, o sea, de Con chico, todo ¿no? Que gusto. había muchas cosas de esas cuando éramos chicos, en las escuelas, en el colegio secundario. O sea que yo, la verdad, de eso no tengo nada, y detesto profundamente cualquier cosa racista y ese tipo de cuestiones. Nada, detesto cuando se habla mal de los musulmanes ahora, que los han puesto como los enemigos del mundo. Detesto cuando se habla mal de los paraguayos. Yo he vivido en México y amo a los mexicanos, y he vivido en Panamá y en Venezuela también. O sea, pero en realidad es por eso también. Yo soy mestizo. O sea, no terminás de ubicarte en ningún lugar. Y de chico lo sentía, ¿viste? Pero es un buen lugar, es el mejor lugar para entender estas cosas. Y ahora nos vamos, como el tiempo